porque si no, se acabó. Y ojo con lo que tiene que decir ahora sí Scott Ritter, amigos, una de las voces. Ustedes lo vieron en Alemania, recordándole su historia, como en el 87, gracias a ellos que se pararon firmes y dijeron: no queremos más estas armas en Alemania, y hicieron que se firmara el tratado de esto de las armas de no proliferación de largo alcance y mediano alcance. Miren. Ellos dijeron que si atacan iban a utilizar las armas nucleares tácticas, pero ojo, incluso contra la OTAN y Occidente, Estados Unidos. Significado que Rusia va a interpretar todos los movimientos tomados por la OTAN para darle a Ucrania todos estos sistemas de largo alcance como si estuviesen usados de facto como una especie proxy de un golpe primario de la OTAN, que requeriría una utilización preventiva de Rusia, no nada más en territorio ucraniano, sino en territorio de la OTAN, y que esto tiene la utilización de armas nucleares, amigos, ¿no? Para que no digan que, ay, es que Putin no quiso hacerlo, ese Putin que dijo que iba a invadir en 2 semanas. Nada más para que vean, ¿no? Vean, amigos, que los adultos hablen. Esto es algo que no tiene precedente en el tema de la doctrina nuclear rusa, porque ya parece ser lo que se están dirigiendo. Así que ahora, ¿quién va a atacar primero? ¿Zelensky, que está diciendo que no quiere hacer esto? ¿O una vez más va a decir, ay, están echándose un farol los rusos, que no tienen intenciones de utilizar armas nucleares? Así que continuaremos, ya sabes, cruzando las líneas rojas de Rusia, y vamos a usar, ¿no?, todas estas armas en Ucrania. No, ¿y qué va a pasar? Porque obviamente nadie cree que Ucrania pueda ganar esta guerra. Así que es una situación bastante peligrosa. Scott, ¿qué es esto que tú estabas diciendo algunas semanas atrás, donde se están moviendo dentro del territorio de Rusia? Me refiero, no te imaginarías de que, ¿a dónde nos estamos dirigiendo cuando estamos en territorio ruso ahora? ¿Sabes? Parece que se han rodeado, se acorralaron y no hay manera de regresar, solo fue un camino y parece que se los están torciendo todos. Sí, creo que sabían de que era una avance de un sola ida, y donde pues obviamente Occidente los apoyó y ellos apostaron a que este diseño de poder tomar la planta nuclear de Kursk, donde es el mismo diseño que tenía la planta de Chernobyl. Así que si acuerdas que ella voló en el mediados de los 80, entonces si sigues jugando con esta seguridad, lanzas un ataque que cause una situación de los sistemas de seguridad funcionen más, pues vas a repetir Chernobyl. Así que esto está llegando a una amenaza de muy peligrosidad, donde están tratando de utilizar esto, ¿no?, para chantajear a Rusia y querer intercambiar con la planta nuclear que tienen ocupada en Zaporizhia y que fue anexada por ellos. Así que eso es donde quieren, donde Ucrania dice, ok, a Zaporizhia puede ser nuestra, y tratar de capturar esta otra planta en Kursk con este territorio y poder utilizarlo como una manera de intercambiar para regresarles esta planta nuclear en intercambio por esto. Así que Rusia sabe que esto fue un gesto estúpido, porque saben que no iban a poder dar este territorio, y donde si perdían Kherson, Zaporizhia, ya son territorios rusos, y el Crimea es territorio ruso, constitucionalmente son parte de Rusia. Así que no hay esta forma de partir. Así que de la idea de que Ucrania iba a poder tener una postura para poder negociar, y algo que están tratando de esperar es
es esto de los avances rusos del Donbass, donde están ya llegando a quitar las fuerzas que tienen aquí, penetrando en las fronteras, esperanza de crear una situación de emergencia y crisis de parte de los rusos para requerir que parasen el avance en el área del Donbass y empezar a desviar estas tropas para ir al ataque de Kursk. Y esto no tuvo ningún éxito en este ataque. Lo que pusieron todas estas reservas rápidas y las brigadas de la 108 y las fuerzas especiales de Ahmad, en donde parece que estas eran las tropas que eran para contener el avance y presionar a que regresaran, y donde fueron a reforzarlas con tropas adicionales, pero lo único que provocaron fue ya frenar todas estas tropas, y donde trataron de explotar cualquier brecha que hubiese ahí en otras áreas, ¿sabes? Porque una cosa es atacar, pero si no tienes fuerzas para explotar el momento de la penetración exitosa de las defensas, ese ataque pues no tiene ningún sentido. Así que lo que hicieron fue divertir todos estos, o desviar todas estas fuerzas que se acumularon para explotar estos éxitos, y así que la ofensiva de Rusia no se desvió del Donbass y siguieron avanzando y ni de ninguna manera disminuyó. Lo que ha sucedido es que toda esta situación del estatus de la estrategia reserva de Ucrania, ¿cuánto les queda? Esa pregunta ya no es algo que está en la mesa, porque la reserva ucraniana está en Kursk, donde están atrapados y bueno, están siendo destruidos. Pienso que te tenemos en el show unas semanas atrás donde decías que Ucrania iba a requerir a esta misma táctica, utilizar algo desesperado, donde estos movimientos desesperados, como tú dijiste hace unos meses, que iba a hacer presión para tratar de tener algún avance. Sí, esto es una de las opciones. Están utilizando drones, ya sabes, la energía de las plantas de energía la están destruyendo, pero están jugando con fuego con los rusos, porque lo que Ucrania tiene gente que es tiene empatía por lo que está pasando con Ucrania y que estén atacando Rusia, pero no entienden de que es Rusia la que está en guerra con Ucrania, y Rusia ha sido muy cuidadosa en ejercer este poder en contra de Ucrania. Y es que están en una posición los ucranianos bastante difíciles, porque ya están sufriendo esta estratégica derrota de la operación militar especial, y donde ya se está convirtiendo prácticamente en una casi guerra, y donde ya están las instalaciones estratégicas golpeadas, atacadas, así que no quieren conceder la derrota. Entonces van a seguir aplicando esas operaciones como si fuera una guerra, como tiempos de guerra, donde quizás se ve como algo lógico. Y otra cosa que están pasando, están creando las condiciones donde Rusia vaya a decidir a ir a esta ataque, donde van a dejar de existir, no por un holocausto nuclear, sino porque tienen tanto poderío militar y opciones para poder hacer esto. Y primeramente hay un sinfín de objetivos que van a ser golpeados si ellos avanzan, incluido el Parlamento, el Palacio Presidencial, el Ministro de la Defensa y todas estas estaciones donde están los diplomáticos occidentales, y donde, sabes, los van a borrar de la faz de la tierra, y donde los puentes, todos los trenes, si esto se convierte en una guerra, se va a ir de este mundo, ¿no? En estos momentos no está pasando, pero si vas a Kiev hay fiestas, todos los clubs nocturnos, restaurantes, la gente vive una vida normal. Pero cuando vas a el Lviv o vete al centro de Ucrania, viven una vida normal. Ahora, no va a haber una vida normal si es que van a una guerra contra Rusia. Y ahorita Ucrania está tomando estas acciones que están siendo ya entendiblemente como una guerra contra ellos. Así que están en una
está hecho, que Rusia no está en guerra con ellos, y eso es lo que deberían de querer menos los ucranianos, que Rusia les declare una guerra total. ¿Qué va a tomar para ver esto que está pasando? Ya sabes, estás prediciendo que puede haber un error colosal, ¿sabes? Cuando hablas con la audiencia en múltiples ocasiones, donde cada vez tenemos en el programa que parece que sigue habiendo más escalada y escalada y escalada, y este último intento que tuvimos aquí de dirigirse al territorio ruso, y donde estaban pidiéndole a Estados Unidos y al Reino Unido que pudiesen utilizar misiles para lanzar directamente al territorio profundo de Rusia. O sea, ¿hasta qué va a llegar para una guerra total, no? ¿Qué significa ya? Primero que nada, lo que creo es que hay que entender desde la perspectiva rusa, esto no termina en otra más que la victoria de Rusia, y donde sí están en una guerra con Occidente para tratar de lograr esta victoria, donde en términos específicos quizás no vaya a ser tan dañino como para Occidente como lo que pasa en Ucrania, y donde dicen, ¿sabes qué? Ya no queremos negociar. Por ejemplo, el memorándum de Estambul, que fue 1 de abril del 2022, es el que le decía a este chico, ¿no? De, espérate, no es de que, ay, en 2 semanas y no hicieron nada. Donde estaba el conflicto y iban a implementar que Kherson y Zaporizhia iban a ser ucranianos, Donetsk y Lugansk iban a ser independientes, pero teniendo estos referéndums después, donde ellos decidían a dónde irse, y Crimea iba a permanecer siendo Rusia, pero estaban trabajando con los ucranianos para respetar ya la situación cultural, nacional, ¿sabes? De la sensibilidad ucraniana, donde ellos no querían imponer nada, serían intactos como nación. Tendrían Kharkov, tendrían toda la tierra industrial de Dnipropetrovsk, trillones de dólares de daños, no estarían, decenas de cientos de miles de soldados no estarían fuera de este mundo, muchos desplazados no estarían fuera de este país. Y bueno, ellos simplemente lo que pedían era que no estuvieran dentro de la OTAN, y que de facto no estuviese esta situación europea y estadounidense occidental de la ideología banderista respaldada por ellos, y donde son extremistas nacionalistas, donde dicen que esto debe de ser erradicado. De eso significa la desnazificación, la desmilitarización, en donde no fueran parte de la OTAN, en donde no fueran este equipamiento militar de la OTAN. Y a día de hoy, ¿sabes? Eso ha sido alterado. Ucrania permanentemente perdió, no nada más Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson. Esto ya es parte de Rusia legalmente. Así que desde su templete es donde no les importa si Occidente no esté de acuerdo, porque para ellos ya pertenece para Rusia y jamás van a dejar de perder ese territorio. Así que para ellos legalmente ya es ruso. Pero lo que Putin ha dicho es que está dispuesto a parar esta guerra ya aquí, en esas líneas, y simplemente con la modificación del comunicado de Estambul, y una vez más, para permitir que Ucrania permanezca intacto en Odessa, Kharkov, en Dnipropetrovsk, y tener esto de Ucrania como un estado soberano independiente. Simplemente no se unan a la OTAN y que los banderistas se tienen que ir. Eso aparentemente es suficientemente bueno para ellos, pero eso ya está fuera de la mesa. Así que lo que me temo es que Ucrania está buscando la situación en donde esta guerra termine, y donde quizás no van a tener Odessa, no van a tener Kharkov, no van a tener Dnipropetrovsk, no van a tener Sumy. Si se mantienen así, no van a tener Kiev ni van a tener nación, y esa es la dirección a la que nos dirigimos. La pregunta es, ¿acaso Occidente va a poder vivir con esto? Y es que la OTAN, ¿no? Europa, Estados Unidos ya querían la derrota estratégica de Rusia, y con este conflicto era el conflicto para estratégica derrota de Rusia, y no lo pudieron hacer. Y es que por lo que no lo hicieron es porque es un poderío nuclear,
y ellos están teniendo una derrota. Y en Occidente se está confrontando al hecho de que la apuesta de armamentizar a Ucrania contra Rusia falló y donde Rusia va a ganar este conflicto. Así que lo que quieren es continuar esta política de la derrota estratégica de Rusia, donde están fallando, y ahora Rusia va a emerger de este conflicto más fuerte y más asertivo. ¿Y acaso la OTAN y la Unión Europea van a poder tomar esta pérdida, reagruparse y venir con una nueva manera de enfrentarse a Rusia? De este momento hay muchos políticos que ya no todavía quieren esa derrota estratégica de Rusia. Lo veíamos, ¿no? El caso de Suecia, el caso de Dinamarca, Finlandia, Alemania, ¿no? Y hasta que no se vayan estos líderes del poder, parece que no va a haber esta situación. Los políticos no quieren tomar estas derrotas estratégicas muy bien. Así que lo que pienso es que estamos viendo un periodo muy peligroso, que estamos despertando hacia la situación de los procesos políticos en Europa, en Estados Unidos, donde esta elección se viene y es un gran problema. No, la cosa chistosa es que he tenido conversaciones con el embajador ruso, Yury Antonov, donde se discutía su opinión de la visión rusa en las elecciones, y él decía: mira, es que no se trata de la gente y sus personalidades, sino de la predictibilidad. Rusia prefiere predictibilidad sobre el caos. Trump es caos. Son políticas exteriores donde, ¿sabes? Es peligroso porque no sabes qué es lo que puede pasar. Y la predictibilidad, incluso a que sea una predictibilidad de incrementar el conflicto, pero eso es donde pueden formular estas políticas para poder lidiar con esta predictibilidad. Así que desde el punto de vista de Rusia, lo que quieren es predictibilidad. Así que lo que pienso es que gente como Kamala Harris es una persona más predecible que alguien como Donald Trump, y es lo que todos sabemos, que en Estados Unidos, obviamente, los que verdaderamente manejan todo esto es el Departamento de Seguridad de Inteligencia, y ellos aquí creemos que están ellos trabajando para que se reelija Trump, ¿no? Mira, aquí hay que enfrentar la realidad. Donald Trump, lo que quieras decir de él, es un hombre muy impredecible, y para ellos, especialmente en estos tiempos de la tensión nuclear, hay mucha situación de falta de predictibilidad y es muy peligroso. Así que secretamente eso que dicen de que lo quieren poner una vez más en la oficina, pues eso no pasa la prueba del añejo, ¿no? Así hay una cuestión aquí donde Macron es un problema, un gran problema, porque él ha sido un gran problema. Él tiene grandes problemas, donde está al borde del impeachment y donde se rehúsa a certificar al Parlamento, que fue la gente que ganó la elección, y ahora esto se está llevando a una crisis constitucional. En Inglaterra también Keir Starmer, ¿sabes? Hay una razón por la que Inglaterra está ya teniendo estos ministros, ¿no? Tienen inestabilidad y están empezando a meter a la gente a la cárcel, ¿no? Por haber puesto, ¿qué? Un meme. Probablemente ya se van en esa dirección, donde van a tener una situación donde van a tener que lidiar con la realidad, donde haya todas estas fantasías, donde la realidad no son populares, no van a sobrevivir estos periodos. Alemania, estamos empezando a ver a la AfD, la Alternativa para Alemania, donde les está saliendo mejor y mejor en las encuestas, y toda la cosa es que no quieren guerra con Rusia, quieren mejores relaciones con Rusia, y esto es parte de la dirección opuesta. Y mientras estamos viendo cómo están cambiándose todas estas burbujas de la verdad, es el potencial para mejorar las relaciones, pero desde la perspectiva rusa, ahorita los objetivos estratégicos de Estados Unidos, Europa, la OTAN siguen siendo la derrota estratégica de Rusia, y Rusia obviamente no va a permitir que esto vaya a pasar. Sí, mira, tú has estado en Rusia, tú has visto la economía, sabes, con todo esto, si sigue este lanzamiento de esta guerra total,
¿Puede acaso Rusia, su economía, ya poder resistir, donde toda la OTAN pueda dar más tanques, maquinaria? ¿Sabes? Si Rusia realmente va a una guerra con todo esto, ¿cuánto va a tomar para terminarla? Nuclear, amigos. Yo creo que esto es... Rusia creo que va a tener que reflexionar, porque Rusia está ya sucesor de la Unión Soviética. La Unión Soviética en Segunda Guerra Mundial hubieron 77 millones de gente que se fue de este mundo. O 37 millones. Mira, tienen una tendencia a ignorar la realidad aquí en Occidente, donde tratan de decir que no saben lo que está hablando Rusia, que es pura propaganda, es propaganda militarística. Y mira, yo siempre los felicito en el Día de la Victoria. No es propaganda, esto es una conexión emocional genuina de su historia del pueblo ruso, y donde la idea de que los rusos no estarían ya teniendo la posibilidad de hacer similares sacrificios para poder preservar la nación Rusia están equivocados, porque hay que recordarle a todo el mundo que Rusia no está en guerra. Si ellos estuvieran en una guerra, ellos son los que pudiesen ser capaces de llevar estos ataques, y no ha movilizado. Esto es una movilización parcial de 300,000 personas en 2022, pero son capaces de movilizar a decenas de millones, y ellos ya tienen la defensa de la industria posicionada para poder equipar a todas estas fuerzas con las armas y con las municiones necesarias para poder llevar a cabo un conflicto global. Y Rusia tiene el arsenal nuclear estratégico más avanzado que tiene el mundo, y tienen todas estas fuerzas nucleares tácticas también. Así que la OTAN no puede derrotar a Rusia, no puede derrotarlo, porque es incapaz de derrotar a Rusia. Primero que nada, no pueden tener estas fuerzas convencionales, como por ejemplo tomar San Petersburgo. Ellos desaparecerían en un holocausto nuclear, y eso es un hecho, Esto es algo que está pasando en Estados Unidos, donde tenemos la noción de que la OTAN va a derrotar a Rusia. Es tan absurdo en el extremo, y Rusia que tienen problemas de derrotar convencionalmente. Es un muy alto territorio, tienen muchísimo territorio, tienen 77,000 personas ya luchando en Ucrania, y donde, mira, donde esto, donde pudiese ser, ¿no? El tema de que pueda haber un ataque en el tema de los estados bálticos, donde ellos se lancen. Polonia, ¿sabes? Se posicionarían en una guerra directa, donde pudiesen penetrar a decenas de kilómetros, y donde sería la misma situación de una guerra de desgaste que con lo que pasaría es lo mismo a lo que se enfrentó Ucrania, donde ¿qué vas a tener, no? Esta captura de Berlín, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? De los rusos. Lo mismo con Rumania. Rusia sí pueda quizás ocupar Moldova y después moverse hacia Rumania, pero después se va a congelar ese conflicto, y esto es una guerra que no puede ganar Rusia, donde no se puede sostener, y por lo tanto Rusia no tiene la intención de hacer esta guerra, y últimamente la guerra puede irse nuclear, y eso todo se acaba en el mundo. Los rusos no están poniendo una amenaza existencial para la OTAN en temas de la política rusa y su intención. Sin embargo, la OTAN sí pone una amenaza existencial para Rusia, porque sí han hablado de esta amenaza existencial, y lo que nos depara el futuro dependerá de, ya sabes, que reconozca la OTAN de que Rusia no está en la posición de amenazar a Europa, y donde este comportamiento se tiene que ajustar, y para hacerlo tienes que entender a Rusia, tienes que viajar a Rusia, tienes que hablar con ellos, y es lo que amenaza a Estados Unidos, porque yo he hablado con ellos, yo he viajado para allá, y me permito articular una representación actual de lo que ellos representan,
y esa representación es ante la cara de Rusia, de cómo Estados Unidos, los medios occidentales se ponen a sí mismos en una situación de su política donde ellos saben que es una amenaza a la cual tienen que confrontar. Así que hay mucho que debe de pasar para que la paz pueda llegar, y esto, lo primero que debe de suceder es que tenemos que inocular a toda esta enfermedad de la rusofobia, porque con la verdad se debe de hacer, con basados en los hechos de la realidad. He intentado hacer esto a través de los años, donde el gobierno de Estados Unidos me ha apagado temporalmente, no me han podido parar, pero, ¿sabes? Literalmente no hay muchas otras personas que activamente estén tratando de hacer la misma cosa, porque hay un puñado de nosotros en Estados Unidos o en Rusia. Larry Johnson, que también ha viajado, Scott Bennett, Jackson Hinkle, ¿sabes? A través de un par de nombres más, pero ellos no están en los principales medios de comunicación, y las redes alternativas van a empezar a ser apagados a través de este acta de ¿cómo se llama? La ley FARA, ¿no? De actores de registro, de si es un agente extranjero, así como lo debería de tener México también esta ley, ¿no? Para que se registre pues prácticamente toda la disidencia, ¿no? Donde entonces decían que soy agente de Rusia, y entonces pueden atacar, porque quiero recordarle a todos, los medios alternativos no somos los principales medios de comunicación, así que somos la prensa libre, somos periodistas, y sabes, lo que estamos experimentando es que nos quieren apagar en todos los, así que por lo tanto empezamos a no involucrarnos en esta clase de debates, que es el tema de la realidad.